Magíster, buenos días y colegas en general. En esta ocasión les voy a exponer sobre el tema de prioridades en atención de emergencias y clasificación de emergencias. Vamos a encontrar la diferencia y vamos a recordar entre una urgencia y una emergencia. Para empezar, vamos a describir qué es una urgencia. Nos dice que una urgencia es la situación de salud que no pone en riesgo tu vida y requiere atención médica dentro de un tiempo razonable. En otro concepto nos dice que la urgencia es toda aquella situación que en opinión del paciente, familia o quien asuma la responsabilidad de llevar un paciente al hospital requiere una atención sanitaria inmediata. Por tanto, esta se va a tratar de un concepto centrado en la percepción del usuario y por ello es algo subjetivo. Una urgencia va a poder ser atendida en unos minutos. Una emergencia es aquella situación de salud que va a poner en riesgo la vida o la función de algún órgano y que esta a su vez va a poder dejar secuelas que van a requerir de una atención médica inmediata. También nos dice que es una situación de aparición brusca en la que existe un serio compromiso para la vida o riesgo de poder tener secuelas irreversibles. En caso de que no se pueda realizar una atención inmediata, una serie de cuidados y procedimientos de soporte vital y poder estabilizar al paciente. Esta emergencia debe ser atendido solo en segundos. Los servicios de emergencia. ¿En dónde debe haber servicios de emergencia? Los establecimientos de salud categorizados como 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2 debe de contar con servicios de emergencia durante las 24 horas y los 365 días del año. Los establecimientos 3.1 y 3.2 van a poder contar con servicios de emergencia diferenciados. Esto quiere decir por cada especialidad. Los establecimientos categorizados en 1.4 de acuerdo a su demanda y a su accesibilidad de su población. La emergencia nos dice, en los establecimientos 1.4 debe contar con el equipamiento necesario que permita hacer un RCP básico y avanzado y estabilizar al paciente. Para poder saber más sobre esto, tenemos una norma técnica que es la número 042, que si bien es cierto, hasta la actualidad no está actualizada, pero se sigue rigiendo en algunas normativas, ¿no? Vamos a tratar puntos específicos e importantes de esta norma técnica de los servicios de emergencia, que es la 042. Todo establecimiento de salud está obligado a brindar atención médico de emergencia a toda persona que lo necesite, conforme a lo señalado en la ley número 2764 y el decreto supremo 016-2002. Aquí tenemos que tener en cuenta de que no es necesario que el paciente tenga algún tipo de seguros para brindar una atención de emergencia. El servicio de emergencia debe contar con un jefe de guardia especialista en medicina interna o en medicina de emergencias y desastres y con todas las competencias y la gestión para poder atender este servicio. En el caso de servicios de emergencia de especialidades, podrán contar con el especialista según sea el caso, según el Decreto Supremo 024-83, dictado por la PSM. Los servicios de emergencia de los establecimientos de salud deben contar con un equipo básico de profesionales y personal asistencial. Preferentemente, estas tienen que ser dedicadas solo exclusivos al servicio de emergencia. El acceso al servicio de emergencia debe ser directo desde la vía pública y debe estar ubicado próximo a diferentes unidades, como son la de cuidados intensivos, centro obstétrico, centro quirúrgico, el servicio de patología clínica y diagnóstico por imágenes. El servicio de emergencia, según la normativa 042, nos dice que debe contar con las siguientes áreas o servicios: el triaje, admisión, tópicos de atención, salas de observación y lo principal de un servicio de emergencia es la unidad de reanimación o de shock trauma. Nuestros servicios de emergencia nos dice que el triaje y la unidad de shock trauma deben de estar ubicados al ingreso de este área o de este servicio que es de emergencia. Los establecimientos 2.2, 3.1 y 3.2
deben de tener tópicos de atención diferenciada. En los establecimientos 2.2, 3.1 y 3.2 tendrán salas de observación diferenciadas. Todos estos van a ser de acuerdo a la categoría del establecimiento y al tipo de demanda que estos establecimientos van a tener. En un primer nivel de atención también debe de haber un servicio de emergencia. ¿Y por quién está realizada en el primer nivel de atención? Nos dice por el médico cirujano. El médico cirujano tiene que tener competencias para brindar un RCP básica, un soporte básico de trauma y manejo del paciente en situaciones de emergencia. La función de la enfermera en un primer nivel de atención en el servicio de emergencia nos dice que debe de tener competencias para brindar RCP básica y todas las atenciones de enfermería que se requiere en situaciones de emergencias. Un técnico de enfermería tiene que estar capacitado para participar en la atención de las emergencias del primer nivel de atención. Vamos a tratar ahora sobre las prioridades de emergencia, también según nuestra normativa 042. La prioridad 1 nos dice que son todos los pacientes con alteración súbita y crítica del estado de salud. Estas van a requerir una atención inmediata solo en segundos y no debe de haber demora, como por ejemplo el paro cardiorrespiratorio, los diferentes tipos de shock, las hemorragias profusas, quemaduras con más del 20%, ingesta de órgano fósforo. Dentro de la prioridad 2 nos dice que son pacientes portadores de cuadros súbitos o agudos, con riesgo de muerte o complicaciones serias, cuya atención debe realizarse en un tiempo de espera no mayor o igual a 10 minutos desde el ingreso al servicio de emergencia. Estas pueden ser crisis asmáticas, arritmias sin compromisos hemodinámicos, reacción alérgica sin compromiso respiratorio y pacientes con crisis de ansiedad. En la prioridad 3 nos dice que van a ser los pacientes que no van a presentar riesgo de muertes ni ninguna secuela invalidante, ¿no? Que pueda tener una consecuencia. Va a meritar atención en el tópico de emergencia. Se va a tener, pero como prioridad, la atención de los casos 1 y 2, o sea, de prioridad 1 y prioridad 2 antes que esto. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Dolor abdominal leve, una otitis media, celulitis o abscesos con fiebre, lumbalgias agudas, hipertensión arterial leve. En la prioridad 4 nos dice que son todos los pacientes sin compromiso de funciones vitales, ni ninguna complicación inmediata que se pueda hacer. Estas pueden ser atendidas en consultorios externos o consultorios descentralizados de acuerdo a la organización de cada servicio de emergencia. Algunos ejemplos de la prioridad 4 son enfermedades diarreicas sin deshidratación, IRAS no complicadas, enfermedades crónicas no descompensadas y abscesos sin fiebre. Vamos a ver sobre la clasificación de las emergencias, cómo fue evolucionando. Vamos a tratar un poco sobre historia de la clasificación de emergencias, en dónde se inicia y quiénes son los que hasta ahora, por una evolución larga, nos ayudan a poder tener un triaje. Vamos a observar este video. El objetivo de este video es contarte algo acerca de historia, la definición actual de triaje y los tipos de triaje según contexto. Desafortunadamente, gran parte del desarrollo del conocimiento de la humanidad se ha dado por las guerras. Es así como la definición de triaje se le acuña a Dominique Jean Leray, cirujano de la Guardia Imperial de Napoleón. Él decía que los soldados que presentaban heridas más graves deberían ser atendidos primero. Eso lo dijo o eso sucedió en los años de 1800. Luego, en la Guerra de Independencia de Grecia, en 1827, el cirujano británico John Wilson clasificó los heridos en leves, graves y fatales. Ahora nos situamos en el continente americano. Estamos hablando del año 1861 y 1865 en la Guerra Civil Americana. Un joven soldado llamado Letterman diseñó un plan de evacuación con 3 niveles. El primer nivel, en donde se atendían los lesionados a 100 metros del campo de batalla. El segundo nivel,
a pocos kilómetros, y el tercer nivel, un lugar donde se tenía la capacidad de albergar hasta 2.000 y 3.000 heridos, o sea, es decir, pues un centro hospitalario. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se estableció el triaje de 3 categorías. Primera categoría, heridos leves. Segunda categoría, los que están gravemente heridos y necesitan medidas de reanimación y procedimientos quirúrgicos. Y la tercera categoría, los irremediablemente heridos, es decir, los que se iban a morir. Finalmente, en la Guerra de Corea, el triaje experimenta un gran avance y se pone en marcha un sistema de transporte por niveles de complejidad. Es decir, cuando el herido era de primer nivel, el herido era transportado por vía aérea. Lo anterior redujo los tiempos entre la lesión y el tratamiento definitivo. Todos los acontecimientos históricos anteriores hacen referencia al entorno extrahospitalario. Ahora hablemos del entorno intrahospitalario. Richard Weinerman, un norteamericano, hizo la primera referencia escrita de lo que hoy se entiende como triaje, y eso fue más o menos en el año de 1965. Lo que escribió fue simple: el triaje es un método que se basa en identificar y priorizar los pacientes que necesitan atención urgente. Los que no eran derivados a otros niveles asistenciales. Luego, en Australia, en 1975, en el Hospital Box Hill, se estructura el triaje de 5 niveles en códigos de color y directrices, o habían directrices en cuanto al tiempo de espera recomendado y el tiempo de espera máximo, algo muy parecido a la actualidad. De ahí en adelante surgen diferentes sistemas de triaje, como la escala de triaje de Ipswich, con su sigla ITS, escala nacional de triaje, con su sigla NTS, escala australiana de triaje, con su sigla ATS, escala canadiense de triaje, con su sigla CTAS, el sistema de triaje de Manchester, con su sigla MTS, y la escala índice severo de emergencia, con su sigla ESI o ESI. En el 2005, la Asociación de Enfermeras de Emergencias y el Colegio Americano de Médicos de Emergencias, ambas asociaciones de los Estados Unidos, recomiendan la utilización de la escala índice severo de emergencias y de la escala canadiense de triaje. El concepto de triaje es entendido como un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias, basados en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlos. Respecto a los sistemas de triaje, existen varios, como los vimos a través de la historia, a nivel sobre todo intrahospitalario, y se pueden agrupar por siglas. Entonces ahí vimos ATS, CTAS, MTS, ESI o ESI, entre otros. Para concluir, el triaje se puede clasificar según el contexto, es decir, extrahospitalario o intrahospitalario. La historia ha contribuido al concepto de triaje. Se evolucionó de un sistema de 3 niveles a un sistema de 5 niveles tipificados por colores, y existen varios sistemas de triaje. Como lo vimos, los más utilizados y los que recomienda la bibliografía y las diferentes asociaciones académicas es la escala de índice severo de emergencia ESI y la escala canadiense de triaje. En el curso... Bueno, es aquí como donde hemos podido observar cómo se va iniciando el triaje desde épocas donde hubieron guerras, ¿no? Vamos a ver ahora el triaje en la actualidad. Nos dice que el nivel 1 va a ser una prioridad absoluta con atención inmediata y sin demora. El nivel 2, sus situaciones son muy urgentes de riesgo vital, ahí está inestabilidad o dolores muy intensos. El tiempo en el que se debe de demorar en un nivel 2 es de hasta 10 minutos para poder tener una atención médica. En el nivel 3 nos dice que es urgente, pero está estable hemodinámicamente, con potencial riesgo vital que probablemente estas van a exigir pruebas diagnósticas o terapéuticas. Dentro del nivel 4 nos dice que es una urgencia menor, sin riesgo vital para el paciente, y va a tener una demora máxima de 120 minutos, ¿no? En el periodo de atención. En el nivel 5 nos dice que no es urgencia, hay poca complejidad de la patología, como son patologías comunes, y el tiempo de atención va a ser de hasta 240 minutos. Vamos a tratar ahora sobre los modelos de triaje hospitalario, que como ya nos dijeron, son 5 modelos que se tiene hasta la actualidad.
El primer modelo es la escala de triaje australiana, conocida como ATS. Nos dice que la responsable de realizar es la enfermera. Se va a realizar este triaje entre 2 y 5 minutos. Para cada nivel o cada categoría va a existir un tiempo máximo de atención. La ATS se va a utilizar de forma generalizada en Australia, pero no solo se usa esta como un sistema de triaje, sino también que se utiliza para poder medir cuál es el rendimiento de todos los servicios de urgencia que se tienen. Este es el triaje de ATS, que tiene 5 niveles, 5 categorías, y nos da el tiempo de atención en cada una de ellas. El primer nivel es riesgo vital inmediato. Ya el tiempo de atención, como su misma categoría dice, tiene que ser inmediato. El segundo nivel es un riesgo vital inmediato, donde la intervención depende críticamente del tiempo, ¿no? Que tiene que demorar menos de 10 minutos. El tercer nivel es el riesgo vital potencial, que quiere decir una situación muy urgente. Su tiempo de atención va a ser dentro de la media hora. El nivel 4 es potencialmente serio, es una situación urgente, es una complejidad significativa o de gravedad. Su tiempo de atención va a ser de 1 hora. El nivel 5, la categoría menos urgente, son problemas clínico-administrativos, que el tiempo de atención va a ser hasta 2 horas. El triaje del Departamento de Urgencias de Canadá, o triaje de Canadá, nos dice que fue desarrollada por Robert, fue introducida por la Asociación Canadiense de Médicos de Urgencia y la Asociación Nacional de Enfermeras. El triaje, según este modelo, también lo va a realizar una enfermera que esté muy entrenada y con experiencia en el servicio de emergencias. El gravamen principal va a ser determinar la principal queja del paciente de dos formas: subjetiva y objetiva. De forma subjetiva, vamos a ver el inicio, el curso y la duración de esta patología, y por el lado objetivo va a ser la parte que va a realizar la enfermera en el área de tratamiento. Este es el triaje canadiense, o que también se le conoce como CTAS. También nos da 5 categorías. Nos dice que su primer nivel es reanimación, su tiempo de atención inmediato. El nivel 2 es emergencia, su tiempo de atención es inmediato. Enfermera médico, el tiempo máximo es hasta 15 minutos. El nivel 3 es urgente, su tiempo de atención es 30 minutos. El nivel 4 es menos urgente, su tiempo de atención es 60 minutos. Y en el nivel 5, la categoría es no urgente, donde esta va a poder ser atendida dentro de los 120 minutos. El sistema de triaje de Manchester, o MTC, ya es un sistema de triaje que hasta la actualidad se viene utilizando. Esta escala nos dice que clasifica al paciente que llega al servicio de urgencias en 52 diferentes motivos, según signos y síntomas que va a ir presentando. Va a clasificar a su vez al paciente en 5 categorías, y cada una de estas se va a traducir en un color y en un tiempo máximo de atención. Este sistema de triaje nos proporciona información clara al paciente sobre su estado y el tiempo máximo en el que puede esperar. Tenemos 5 colores. El color rojo nos dice que es una emergencia, existe riesgo inmediato en la vida del paciente y tiene que ser atendido inmediatamente. Este paciente no puede esperar. El color naranja, su clasificación es muy urgente, existe riesgo para la vida del paciente y tiene que ser atendido cuanto antes. El tiempo máximo para atender en el color naranja es hasta 10 minutos. En el color amarillo, es urgente, no se considera una emergencia, pero el paciente necesita pasar por una evaluación. Su tiempo máximo es hasta 60 minutos. El color verde es poco urgente, es considerado un caso menos grave, el paciente puede guardar la atención o ser encaminado a otro servicio de salud. Su tiempo máximo para atender va a ser hasta 120 minutos. Y en el color azul, su clasificación nos dice que no es urgente, es un caso más simple. El paciente puede esperar para que se le brinde una atención, o de la misma manera puede ser encaminado a otro servicio de salud. El tiempo máximo para atender es hasta 240 minutos. El sistema de triaje andorrano, o MAT, ¿no? Nos dice que el modelo andorrano de triaje fue desarrollado por Josep Gómez Jiménez y la comisión del Consejo Directivo del Servicio Andorrano de Atención Sanitaria en el año 2000.
El MAT es un modelo integrador de los aspectos más relevantes de los modelos actuales de triaje de 5 categorías. Esto va a englobar el general de todos los triajes. El MAT nace de una adaptación conceptual del triaje canadiense, donde se va a convertir en una escala basada en síntomas y diagnósticos centinelas. El triaje andorrano, ya o triaje MAT, se divide de la misma manera, por niveles que son 5 o por colores, ¿no? En este caso, el color azul es de reanimación y su tiempo de acción es inmediata. El color rojo, dentro de su categoría, es una emergencia y tiene que ser de inmediato. En este triaje nos da 7 minutos máximo para poder actuar en un paciente clasificado de color rojo. El color naranja nos dice que es una categoría muy urgente, perdón, y su tiempo de acción es de 30 minutos. El color verde es la categoría menos urgente y su tiempo de acción es 45 minutos. Y el negro es una categoría no urgente y el tiempo de acción puede esperar dentro de los 60 minutos. El otro modelo de triaje es el índice de severidad y urgencia, más conocido como ESI, ¿no? Nos dice que fue desarrollado por Wertz y un grupo de trabajo del índice de severidad y urgencia en 1999. Este modelo forma parte de un algoritmo muy simple para clasificación de los pacientes, que nos va a dividir en dos preguntas, donde nos dice, ¿puede morir el paciente? Si la respuesta es sí, es el nivel 1. Y si la respuesta es no, este paciente puede esperar y va a pasar al nivel 2. Este modelo se va a basar en una evidencia para mejorar la calidad en los servicios de urgencia. A diferencia de todo el resto de modelos, el índice de severidad y urgencia no existen tiempos de atención definidas. ¿Por qué? Porque simplemente en este triaje nos da dos niveles, ¿no? En el nivel 1 nos va a decir que es riesgo vital inmediato, no hay un tiempo de atención definida. El nivel 2 nos dice que es una situación de alto riesgo, una inestabilidad fisiológica o un dolor intenso, tampoco nos da un tiempo de atención. El nivel 3 nos dice que va a ser una necesidad de múltiples exploraciones diagnósticas o terapéuticas y una estabilidad fisiológica, no hay un tiempo de atención. Dentro del nivel 4 nos dice una necesidad de exploración diagnóstica o terapéutica. Y en el nivel 5 también nos dice una necesidad de exploración diagnóstico terapéutica que no tiene un tiempo de atención a diferencia de los demás triajes. Les voy a presentar un video acerca del triaje de Manchester, que es el que es más usado en la actualidad y el más completo. Hola a todos, el día de hoy les traigo un video acerca del triaje de Manchester. La razón por la que realizo este video es porque existe confusión por parte de los pacientes o usuarios del sistema de emergencias. No está muy bien claro las diferencias entre las emergencias, las urgencias y las enfermedades que no son urgentes o que tienen que ser tratados por la consulta externa. Esto es muy importante reconocerlo, ya que así no colapsaremos las salas de emergencia y priorizaremos todos los recursos necesarios para salvar vidas. La palabra triaje en francés significa clasificación, y esto se hizo evidente durante las guerras. Hablamos desde las guerras napoleónicas pasando por la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la que clasificar los soldados que tenían más probabilidad de sobrevivir o que podían ser tratados tenía un papel importante, puesto que no es lo mismo tener un paciente con una herida leve a un paciente con un sangrado agudo. Efectivamente, la herida leve tiene más posibilidades de sobrevivir, pero un sangrado agudo, si no es tratado a tiempo, puede desencadenar en muerte. Recordemos, lo importante no es el orden de llegada. Es necesario realizar una evaluación rápida de la vía aérea, si el paciente respira o no. Ventilación, si es que esta es rápida o lenta. Circulación, nos daremos cuenta que es generalmente en la coloración de la piel. El motivo de la urgencia o emergencia. Dolor, desde cuándo, duración, localización, intensidad, desencadenantes del dolor, acompañantes.
Signos vitales, generalmente frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación de oxígeno, temperatura. Adicional se puede tomar glucosa capilar. Asignar área de tratamiento. Esta puede ser sala de reanimación, trauma, consultorios, etc. Clasificación del Manchester. 5 prioridades. Recordemos, 1 y 2 es emergencia, 3 urgencia, 4 y 5 no urgente. Triaje 1. Condición de salud extrema que amenaza la vida del paciente. Requiere intervención médica inmediata. Ejemplos. Paro cardiorrespiratorio. Obstrucción de la vía aérea. Bradicardia menor de 60 latidos por minuto acompañado de alteración del estado de conciencia. Hipotensión. Pacientes con shock con alteración del estado de conciencia. Trauma severo. Sangrado activo. Lesiones críticas. Otros ejemplos. Estatus convulsivo. Intoxicaciones y envenenamientos. Intento suicida. Sangrado con inestabilidad hemodinámica. Quemaduras de la vía aérea o más del 10% de superficie corporal. Directo a la sala de reanimación. Triaje 2. Color naranja. Situación de alto riesgo que representa potencial amenaza del estado de salud. Debe recibir una atención médica rápida, dentro de los 15 a 30 minutos. Ejemplos. Herida abierta de región facial. Quemadura menor del 10% de superficie corporal sin incluir vía aérea. Fractura abierta o cerrada, sin compromiso hemodinámico. Otros ejemplos. Crisis asmática con broncoespasmo, sangrado con signos vitales estables, hernia encarcerada, síndrome meningio, cefalea con antecedentes de traumatismo craneoencefálico, tratamiento en la sala de reanimación. Urgencia, color amarillo, condición aguda no amenazante de la vida. Requiere consulta médica no inmediata. Atención con tiempo de espera de hasta 2 horas. Ejemplos. Dolor abdominal de intensidad moderada, intoxicación alimentaria con vómito y diarrea sin inestabilidad hemodinámica, cólico renal o lumbalgia aguda. Otros ejemplos. Herida abierta pequeña, deshidratación leve, fiebre de hasta 39 grados sin síntomas asociados, celulitis o absceso con fiebre, signos y síntomas de depresión, crisis de ansiedad, síntomas urinarios con fiebre, broncoespasmo leve, atención en consultorio. Prioridad 4. No urgente, color verde. Condición de salud que puede ser aguda, pero no compromete el estado general del paciente y no representa un riesgo evidente. Atención, de 2 hasta 4 horas. Ejemplos. Faringitis y amigdalitis agudas. Diarrea sin vómito, sin deshidratación. Celulitis sin fiebre. Otros ejemplos, dolores leves como cefaleas, cólicos, etc. Sinusitis aguda, otitis media, infecciones de vías urinarias sin fiebre, atención en consultorio. Prioridad 5, no urgente, color azul. Condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos sin evidencia de deterioro que comprometa el estado general del paciente. No representa un riesgo vital para la vida. Atención por consulta externa. Ejemplos. Resfriado común, dolor de oído leve, dolor de garganta sin disfagia o fiebre, paroniquias, artralgias de larga data, control de enfermedades crónicas.
cita por consulta externa. Es importante reconocer que el triaje de Manchester es siempre relativo y cambiante. Es decir, que por ejemplo, un paciente con dolor puede evolucionar desde un color verde hasta amarillo y llegar hasta naranja o rojo. Un ejemplo muy común es un dolor abdominal por apendicitis. Al principio puede ser un color verde, es decir, un dolor leve. Con el paso de las horas, si es que no está tratado a tiempo y si no es identificado a tiempo, puede evolucionar a un color amarillo. Puede aparecer fiebre, dolor localizado. El dolor puede aumentar de intensidad y si es que este no es tratado a tiempo y es tratado con analgésicos en casa, pueden pasar de 1 a 2 días y convertirse ese dolor en una peritonitis. Y si es que esto no se trata a tiempo, puede llegar a complicarse con una sepsis, una perforación del apéndice. Entonces puede variar desde color verde pasando por amarillo, naranja y puede llegar hasta un shock que sería un color rojo. Hay que tenerlo en cuenta siempre. Muchas gracias a todos. Si es Bueno, ahora ya tenemos más en claro sobre lo que es el triaje de Manchester, ¿no? Y como para recordar cuáles han sido netamente las funciones del triaje, les voy a enumerar que la función del triaje debe ser identificación de pacientes en situación de riesgo vital, asegurar la priorización en función del nivel de clasificación, asegurar la reevaluación de los pacientes que deben esperar, decidir el área más apropiada para atender a los pacientes, aportar información sobre el proceso asistencial, mejorar el flujo de pacientes y la congestión del servicio. Encontré una frase muy bonita mientras que realizaba el tema, ¿no? Que nos dice, con la sobrecarga que los servicios de urgencia presentan en los días de hoy, utilizar este tipo de sistema de clasificación permite que la atención sea hecha de una forma más ágil y segura, la asistencia rápida al paciente y en el menor tiempo posible con base en la escala de colores, donde va a evitar complicaciones y sufrimientos, garantizando así una atención igualitaria y humanizada. Eso sería todo, Magíster. Muchas gracias.